Diablo Immortal, el MMORPG legendario de Blizzard, ya está aquí, e inevitablemente llega la pregunta, ¿vale la pena? Y más aún sabiendo todo el revuelo que está causando por el tema del Pay to Win, y yo aquí te diré la respuesta definitiva. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Diablo Immortal, uno de los MMORPG AAA que Blizzard trae a nosotros, con un juego cruzado entre PC y móviles, por fin está en nuestras manos. Pero, ¿qué nos ofrece? Bueno, para eso necesitaremos conocer la cuestión técnica básica. Diablo Immortal es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo, teniendo un pase de batalla que, si bien tiene cosméticos, se especializará más en darnos gemas y potenciadores, además de contar con una suscripción. Un precio inicial de 2 GB base, más descargas de archivos que le dan un total de 12 GB totales, aunque esta cifra variará según el equipo. Necesitarás Android 5.0 en adelante, 2 GB de memoria RAM como mínimo, siendo 4 lo más recomendable, un procesador Snapdragon 660 o Exynos 9611 en adelante, aunque hay un detalle con esto que les comentaré más adelante. Por último, necesitarás estar conectado a internet para poder jugar sin opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Este Diablo toma parte de sus anteriores entregas, ofreciendo una historia llena de referencias para que los fans sientan empatía con el título, y para quienes somos nuevos, la historia de fantasía oscura es lo suficientemente atrapante como para darle una visitada y engancharnos a seguir adelante. Otra de sus grandes bondades es el sistema de juego y jugabilidad, las cuales son sencillas y muy amenas, ya que escogeremos una de las 6 clases disponibles de guerreros para iniciar la aventura. Cada clase tendrá ventajas distintivas en el campo de batalla, donde podremos escoger hasta 4 ataques especiales, y estos los iremos intercambiando cuando sea necesario. Las ventajas las iremos desbloqueando conforme subamos de nivel. Contaremos con un menú de equipamiento sencillo igualmente, donde podremos intercambiar armaduras y demás objetos que vayamos consiguiendo al matar a algunos monstruos. Este equipo, si no nos es útil, podemos ir con el herrero para convertirlo en materiales para mejora del mismo equipo que tengamos puesto. A diferencia de otros MMORPGs con menús confusos e interminables de mejora, Diablo Immortal optó por hacerlo lo más sencillo posible para nuevos como viejos conocidos de la saga. Gráficamente, si bien no es tan espectacular, el juego nos ofrece una calidad decente, con un diseño de monstruos digna, así como de nuestros personajes. Los niveles de mazmorras, zonas secretas y niveles de jefes están bien logradas, y aquí radica otra bondad del juego: la dificultad y ausencia del modo automático. Y para los conocidos de los MMORPGs en móviles, estamos acostumbrados a ver juegos automáticos que en algunos casos prácticamente se juegan solos, pero Diablo Immortal no siguió la fórmula, cosa que yo sinceramente le aplaudo. Si bien tenemos el autotransportador que nos llevará algunas veces a donde se deba ir según la opción que dispongamos, las batallas serán entre tú y el enemigo, que sí serán un reto, además de los jefes, que algunos serán enemigos formidables que te harán sudar. Por último, y para acabar con lo bueno, están las opciones sociales y modos multijugador, divididos en cofradías y clanes. Los primeros son grupos de hasta 4 jugadores, donde juntos podrán visitar mazmorras o zonas para vencer. El pertenecer a una cofradía potencializa las recompensas y da más oportunidades de conseguir gemas raras. En el caso de los clanes, permite socializar y reunirte con más jugadores para iniciar misiones del pase de batalla o inclusive un PvP. Y esto se puede ver al entrar en una nueva zona. El juego te manda un mensaje para ver si deseas unirte a una cofradía o aventártela en solitario. Ahora, la socialización no queda ahí, ya que en medio de la partida puedes encontrarte con otros jugadores para pedirles unirse a tu clan o pedirle ayuda para completar una zona, por lo que en ese aspecto, si estás solo es porque quieres. Una vez visto lo bueno, es hora de pasar con lo malo. Uno de los problemas más extraños que el juego presenta es su compatibilidad. Si bien vemos en los requisitos de equipos de gama baja, en la práctica el juego en equipos que superan las especificaciones, por alguna extraña razón no son compatibles con el juego, y no existe lógica alguna para este problema, además de que el juego por momentos sufre de congelamientos de pantalla aún en gráficos bajos, algunas texturas no terminan de cargar o algunas sombras se ven extrañas.
pero nada que frustre la experiencia, pero sí es un tema a tomar en cuenta. Y reservé lo mejor para el final, el tema del pay to win. En Twitter es muy común, o fue muy común, encontrarte con este tipo de imágenes, que hacen alusión al juego que es enteramente pay to win. Y lamentablemente en alguna parte tienen razón. Verán, el juego tiene zonas secretas o de mazmorras donde los niveles irán aumentando, y si bien en un principio los puedes pasar sin ningún problema, conforme la dificultad aumente, necesitarás subir de nivel en varios aspectos, y para eso necesitas gemas. Gemas que son muy raras de encontrar, a menos claro de que pagues, y muchas otras ni siquiera aparecen dentro del juego, sino que para ubicarlas necesitarás pagar. De este modo, quien le invierta dinero tendrá muchas más posibilidades de ir avanzando más rápido. Esto podría confundirse con el pay to fast, que también hay un poco de eso. Lo peor es que cuando entres en un PvP y te enfrentes a alguien que sí pagó, por obvias razones te va a liquidar. Por si lo anterior fuera poco, algunas zonas al incrustar gemas aumentarán la posibilidad de obtener mejores premios, a diferencia de quienes no incrustan gemas. Todo lo anterior hace que el juego en ese aspecto sí sea un pay to win y un pay to fast con todas las de la ley. Una vez visto lo bueno y lo malo, ¿vale la pena? Definitivamente sí. En mi video de los juegos más esperados del año puse a Diablo Immortal, y ahora que por fin lo probé puedo decirles que efectivamente estamos ante uno de los mejores juegos del año hasta ahora. Dicho esto, muchos se preguntarán, pero si es pay to win, ¿cómo puede ser uno de los mejores juegos del año? Muy simple, si bien en el modo multijugador tiene esa clara desventaja, en el modo historia se puede disfrutar plenamente, porque a diferencia de otros MMORPGs donde constantemente limitan tu avance porque no tienes cierto nivel, aquí jugando, luchando contra hordas de monstruos o cumpliendo misiones podremos pasarnos horas, además de que no tendremos esos odiosos pop-ups donde constantemente te presionan a que compres cada 5 minutos. Por lo menos ahora, en la salida de este video, Diablo Immortal se diferencia del resto de juegos en Android del mismo género, siendo muy superior, entregando una experiencia de juego adictiva y simple que sin duda, al menos para mí, lo coloca como uno de los mejores en su género y uno de los mejores lanzamientos del año. Por lo que ahí lo tienes. Si te gustan los MMORPG o si eres nuevo en el género, Diablo Immortal será una gran experiencia que tienes que probar. Por acá arriba te pondré otro juego que también es muy bueno y que merece la pena que le eches un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.